Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy John Muñoz y ella es Catherine Steffi Arredondo. Ella es una estudiante que llegó aquí a Melbourne hace casi 6 meses, más o menos. Y hoy estamos aquí para contarles un poquito. Ella nos va a contar su experiencia, nos va a contar cómo ha sido este tiempo aquí en Australia, qué esperaba antes de venir de Colombia, y para ustedes todo lo que necesitan saber cuando están ahí viendo este video, porque no saben si va a valer la pena venir a Australia o no. Ella nos va a contar su experiencia desde lo que esperaba, desde la realidad, y van a ser unas realidades muy ciertas de lo que está viviendo. Así que bueno, bienvenida, Kate. Muchas gracias. Pues espero con esto se puedan guiar un poquito. La verdad, uno agradece cuando está en Colombia que le digan ciertas cosas que uno desconoce. Acá nos enfrentamos a una realidad muy diferente a lo que muchas veces nos dicen que va a pasar. Tenemos que tener presente que cuando llegamos al extranjero, lastimosamente llegamos solos. Estamos únicamente con el acompañamiento que nos brinde nuestra agencia. En mi camino se puso un angelito que me recibió, que me abrió las puertas de su casa, que me abrió las puertas de su hogar, y esto hizo más fácil el trance a la hora de mi llegada, pero no deja de ser difícil porque tú llegas solo y te abren las puertas sí de una casa, pero tú todo lo tienes que hacer solito. En mi experiencia personal fue súper complicado. Yo llegué sin cero, o sea, cero inglés. Literal, cuando entré al colegio empezaron a enseñarme los números, el abecedario, fue algo súper complicado. Recuerdo que estuve una semana completica que yo no salía de la casa y yo decía, no, me pierdo, yo cómo me voy a ir, yo qué voy a hacer. Todo el mundo acá habla pues inglés, entonces es algo súper complicado. Bueno, recuerdo el día que fuimos al banco que no podía ni decirle hola. Nada, no, cero inglés, cero. Entonces, o sea, es algo súper complicado y hay cosas que uno agradecería que desde Colombia hubiera una personita que le dijera a uno, mira, vas a llegar, esto va a ser así, conseguir trabajo. No es tan complicado, pero es de contacto, si uno eso no lo sabe. Exacto. Vuelvo y lo digo, gracias a Dios yo tuve un angelito que se me puso ahí en el camino y me fue ayudando como en el proceso, pero no todos lo tenemos. Entonces es muy importante de pronto asentarnos en algunas realidades para cuando lleguemos acá no llegar como tan desorientados, como que bueno, acá estoy, pero entonces ya qué hago, es bastante importante. Bueno, con esta introducción queremos empezar y la primera pregunta que te voy a hacer es ¿por qué decidiste venir a Australia? O sea, ¿qué pasó en tu vida? ¿Por qué dijiste, cuándo fue el momento en el que dijiste me voy a Australia y por qué? Bueno, la verdad es algo loco. Es algo loco, nunca fue mi sueño salir del país. Una vez nos pusimos a hablar con una amiga de mi mamá y ella nos mostró como la posibilidad de venir. Acá estaba el hijo de ella y pues ella me abrió como esa puerta. Eso fue hace 3 años. Wow. Y ella dijo, pues si algún día se quiere ir, yo hablaría con mi hijo y con mi sobrina que están allá, a ver si ellos la reciben, y eso fue algo como que, bueno, prendieron esa chispita que no estaba, pero se encendió en ese momento y yo dije, sí, me voy. Hay que ensayar, hay que probar nuevas cosas. El inglés a mí nunca se me dio, o sea, literal, yo no sabía nada, yo pagaba cursos, pagué varios cursos en Colombia y yo no aprendía, entonces era algo como tan complicado y yo me sentía traumada y yo decía, pues bueno, ya voy a acabar una carrera, no tengo inglés, lastimosamente para que se me abra el campo laboral yo la necesito. Y al abrírseme pues las puertas de esa manera, yo dije, listo, me voy. Les cuento que llegó pandemia, me tocó esperar más de 2 años para seguir con el proceso. Pero ya habíamos empezado el proceso. Exacto, pandemia, ¿no? Ya, o sea, todo iba y listo y te van a venir a mitad de año y pum, cierran y yo no puede ser, entonces ya qué voy a hacer. Listo, seguí con mi vida normal. Recuerdo que en diciembre recibí la llamada de mi agencia y me dicen, volvieron a abrir fronteras, vamos a continuar con el proceso.
Entonces en ese momento yo ya dije, no, gracias a Dios, después de 2 años, ¿qué es esta espera tan impresionante? Y bueno, empecé el proceso y fue algo muy difícil, la verdad, porque yo recuerdo que de mi pueblo varias personas aplicaron después de que yo había aplicado, o sea, literal empezaron un proceso en diciembre y yo ya tenía el proceso hacía 2 años y ellos se vinieron antes que yo y yo decía, no me va a salir, a mí me van a negar esa visa, pero porque todo el mundo se va y yo no. O sea, fue algo súper complicado, pero la decisión en sí de venir acá nació de una necesidad de aprender inglés y gracias a que tenía la oportunidad. Muchas personas quizás no la tengan, vuelvo y lo repito, que lleguen acá solitas, pero de corazón se los digo, láncese, pasen por todo lo que hay que pasar, más que aprender inglés, más que de pronto conseguir una estabilidad económica, uno acá crece como persona. Entonces, o sea, vale 100% la pena. Que tú vienes y que te vas a quedar únicamente 6 meses, 1 año, no te vas a hacer rico, pero te vas a ir de pronto con un buen inglés. Vas a cambiar como persona porque uno acá se transforma. O sea, esto acá transforma vidas, uno aprende a vencer esos miedos, esos demonios internos que tiene uno, que uno dice, Dios mío, no puedo con esto, y uno dice, acá tienes que poder, tienes que poder, no hay como decir que no, o sea, tú tienes que hacerlo todo. Acá no tenemos ni a nuestro vecino, ni a nuestro amigo, ni a nuestra mamá, a nadie. O sea, estás solo y solo tienes que aprender a enfrentarte a la vida. Aquí llegamos con una mano adelante y otra atrás, literalmente, y vamos, y creo que lo más bonito, por supuesto todo lo que ha dicho Katia ha sido súper cierto, porque es que realmente cuando uno sale del país, uno está muy acostumbrado a que incluso el hecho de tengo a mi mamá, tengo a mi familia, que me ayudan, lo que sea, uno llega aquí y uno está, pues, tiene amigos, que finalmente los amigos se convierten en tu familia, pero más allá de eso, uno llega aquí a hacer una vida totalmente desde cero y es muy enriquecedor. Ahora que Kate nos cuente un poquito su historia, vamos a ver cómo es de enriquecedor decir, lo logré, he conseguido todo esto en este tiempo y eso es muy bonito. Así que es una experiencia que realmente vale la pena. Como dice Kate, salir del país es algo que cambia la vida de uno por completo, más allá de aprender inglés. Hoy precisamente hablaba de este tema y decía, realmente la gente viene a Australia, por supuesto, a aprender inglés, porque digamos que el objetivo número 1, pero la realidad es que detrás de eso hay muchísimas cosas más, o sea, hay muchísimas cosas más que van como de la mano de aprender inglés, crecer personalmente, vencer esos miedos, saber que uno es capaz, conseguir cosas y hacer dinero. Otros vienen con ese objetivo, pero bueno, incluso ese hecho de conseguir lo que quería en Australia es algo muy bonito. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué esperabas encontrar cuando llegaste aquí a Australia, cuando llegaste a Melbourne, literalmente? Bueno, yo qué esperaba encontrar varias cosas. La primera, pensé que por obra y gracias me iba a entrar el inglés, y estando acá pues veo que no, que estaba muy equivocada de tiempo. Eso algunas veces eso me frustra porque siento que no avanzo, pero todos tenemos un proceso muy diferente y tenemos que ser muy conscientes de que va muy de la mano con nuestros esfuerzos y de lo que le demos prioridad. Entonces, la primera cosa era esa. Yo pensé que no, en Colombia tú no aprendes inglés, pero vas a llegar al extranjero y eso te va a entrar así. Mentiras. O sea, hay que esforzarse, hay que estudiar, sí. Ya uno entiende, uno se defiende. Me acuerdo ese primer día que, o sea, literal, yo llegué a ese país, me acuerdo que yo no me atrevía a salir del aeropuerto. Fue algo tan traumático. Yo llegué sin datos, yo llegué sin nada y tenía solo el internet del aeropuerto, y yo me acuerdo que copié un poco de cosas por lo que llegara a necesitar y salí a la calle a buscar un taxi o un Uber, y yo decía, y yo a todo el mundo le mostraba el celular y yo les decía como que, ven, necesito esto, y ellos me leían y me decían solo cuánto valía,
Y entonces yo les dije, coticé con dos y los dos me dijeron lo mismo. Yo dije sí. Cuando ese entonces yo sabía que había un Skybus, pero yo no sabía cómo se cogía. Yo decía, no, yo no me puedo perder, no llevo datos, yo no tengo nada, no sé hablar inglés, o sea, yo sé decir hola, chao y ya. Entonces fue la primera experiencia un poquito difícil porque me acuerdo que me cobró $80 por traerme hasta donde iba a vivir. Y bueno, lo importante fue que llegué. Otra cosa que esperaba, el dinero. Yo decía, no, allá pagan súper bien el trabajo. Y sí, llegué, tuve un muy buen contacto, me ubiqué a trabajar. Muchas veces desde Colombia nos da miedo las deudas. Yo me vine con una deuda y en lo personal les diría, endeúdense, vénganse, vivan la experiencia, vale la pena y al menos la van a pagar. Yo llevo acá 6 meses, ya los voy a cumplir. En 6 meses no he logrado pagar la totalidad de mi deuda, pero he logrado dar la mayoría del dinero. Aparte de eso, pues ya tengo donde vivir, tengo una vida ya muy organizada, entonces uno se pone a ver la calidad de vida que llevamos en Colombia, lo que ganamos en Colombia y cómo gastamos y uno dice, pues hombre, vale la pena. Si acá llegas a trabajar en cleaner, en trabajos no calificados, lo que a ellos no les gusta hacer, pero son trabajos que la verdad no son tan horribles como uno los ve al principio, desde que dejes tu ego a un lado y te enfrentes de pronto a la vida con más humildad y todo empieza a fluir. Yo esperaba esas dos cosas de este país, el inglés y mejorar mi situación financiera. Bueno, voy a complementar un poquito ahí de esto último que estabas diciendo, que es muy cierto, y es que hay una diferencia muy grande entre, digamos, que limpiar una casa en Colombia y limpiarla aquí en Australia. O sea, realmente la diferencia es totalmente, el punto principal de diferencia es la parte económica, pues porque por supuesto aquí, pues como saben, el salario mínimo por hora, y eso no es que si quiero te lo pago y si quiero no, es si no me lo pagas, aquí hay un montón de entidades pues en las que no puedes denunciar eso. Entonces finalmente te tienen que pagar un salario mínimo. El salario mínimo está por encima de los $20 en este momento, pero más allá de eso es que realmente aquí una persona que limpia es exactamente igual a el director general de una empresa. O sea, aquí esa diferencia no existe. Todos tenemos la posibilidad de acceder a las mismas cosas, o sea, es algo impresionante tú ver a tu jefe comiendo donde comes tú y los dos pueden comprarse en el mismo plato. O sea, no hay discriminación en ningún sentido, no importa cuánto poseas, no, todos acá somos iguales. En Colombia sí se ve muy marcado eso. Yo creo que por eso es este país una muy buena alternativa, porque acá somos muy iguales todos, en todos los sentidos, sea en educación, algo que me sorprende del país, que de verdad digo, wow, eso es de verdad. Uno llega y uno dice, sorry, no understand, o no speak English, y ahí mismo le dicen a uno, y es ok, y ahí mismo se acercan con el traductor y te copian, o sea, buscan la manera de que tú les entiendas, no importa que se demoren más, te copian. ¿Qué lengua hablas? Español, listo, mira, está bien así, necesitas algo más. Entonces eso a mí me sorprende porque en Colombia lastimosamente no es así. O sea, si tú no sabes, de malas. En cambio acá la gente es muy cordial. Y por ejemplo, esto que estás diciendo también viene muy dado porque Australia es un país de inmigrantes. Entonces en Australia están súper acostumbrados de recibir gente de todas partes. Pues nosotros hablamos español, pero hay muchísimas más lenguas que se hablan aquí en Australia. Entonces es súper normal y hay gente, pues aquí, pues bueno, hay muchos estudiantes que vienen aquí precisamente a aprender inglés, pero hay otra gente que viene por diferentes razones y no habla inglés. Hay comunidades de diferentes países
en las que solamente se habla su idioma y no necesitan aprender el idioma. Entonces realmente Australia lo entiende y por eso apoya tanto a los latinos, o a los extranjeros, principalmente porque todo el tema de discriminación, es más, eso es parte del ADN de Australia, donde la discriminación es algo que ni puede existir ni debería existir. Entonces eso es muy bonito de aquí a Australia. Bueno, Kate, cuéntame un poquito, con todo esto que nos has contado, que ya nos has adelantado mucho, cuéntame un poquito cómo ha sido tu historia aquí en Australia. O sea, llegaste en términos de trabajo, del inglés ya nos has contado un poquito, de con quién te relacionas, de cómo ha sido toda tu experiencia aquí en Australia. Pero antes de seguir con esto, quiero pedirles a ustedes que están viendo este video que por favor le den like, se suscriban y lo compartan para que podamos llegar a muchísimas más personas que están en el proceso, como Kate, que estuvo hace unos cuantos meses como ustedes queriendo tomar esta decisión para venir a Australia. Bueno, yo llegué acá a Australia, ya lo dije, hace 6 meses aproximadamente. Llegué con Cero Inglés. Me recibió un conocido de mi pueblo. En la actualidad vivo con una familiar de él que en un momento fue una conocida y ahora la hago como parte de mi familia. Acá esos son los amigos, familia, y es con lo único que tú aprendes al pasar del tiempo a contar. Sabes que tú cuentas con ellos y que si ellos te necesitan a ti, tú vas a estar ahí también para ellos. Entonces yo llegué, me acuerdo que llegué del aeropuerto, por fin lo logré. Me encerré en el apartamento como 8 días, yo no me atrevía a salir. Cuando tuve la primer cita con ustedes salí, me perdí, casi que no llego y era literal 10 minutos, 15 minutos de donde estaba viviendo y me perdí. Me perdí muchas veces, pero bueno, aprendiendo uno ve perdiendo si uno aprende. Conseguí mi primer trabajo a los 15 días. Sin nada de inglés. Sin nada de inglés. Importante ser. Yo me acuerdo que yo fui a esa entrevista y yo salí y me dio ganas de ponerme a llorar. Porque la niña con la que vivo fue la que me acompañó. Y ella tiene también muy poco inglés, pero sí habla más que yo. Y ella miraba al jefe y el jefe le hablaba y ella medio me decía a mí qué le está diciendo y le contestaba a él así, pero con palabritas. Y yo salí de ahí y yo le dije, pues ¿para qué vinimos? A mí no me van a aceptar si yo no le entendía nada de lo que él me decía. Y ese señor me dio un contrato, o sea, inmediatamente me dio un contrato y me dijo, como no entiendes, hazlo en tu casa y mañana me lo traes. Y yo dije, esto es en serio, yo estoy soñando. Y yo decía, es verdad que me van a contratar. Y bueno, me fui, diligencié eso, un formato que quizás ahora se puede hacer en media hora, me demoré como 8, o sea, fue algo terrible. Me dieron mi primer trabajo. Con la misma compañía continúo en este momento, ha sido una empresa muy buena, me abrió las puertas y agradecí eternamente con ellos porque sin nada de inglés yo dije va a ser imposible conseguir trabajo y uno desde Colombia o desde América se viene con ese pensamiento, va a ser muy difícil, no me van a dar trabajo, yo qué voy a hacer para sostenerme. Y la verdad es que es complicado, es muy costoso, pero uno llega y si tú quieres trabajar, la demora es que empieces con tus contactos o con los amigos del colegio, porque literal uno no necesita llegar acá con nadie. Que si tú tienes a alguien acá va a ser mucho más fácil, sí, claro, es lo normal. Si yo llego y hay alguien que me recibe, claro, esa persona me va a guiar, me va a decir acá necesitan gente, o esto se hace así, o ve a este lugar. Pero si tú llegas solito también se puede, tú vas a tener en el colegio amigos. O sea, nunca vas a estar solo, que es lo que a uno a veces le da miedo. Uno decir, ay, pero es que yo voy a estar muy lejos, yo no voy a tener, que me aburrí, me voy, ¿sí? ¿Cómo se va? No, o sea, son decisiones que uno tiene que tomar y centrarse en ellas, porque no es como que, ay, te aburriste, entonces ya, vete, no.
Entonces hay decisiones que hay que saber tomar y esta es una de esas. Cuando uno se viene para acá, uno tiene que tener una mente muy abierta antes que nada. Yo estaba en 3 empresas y en las 3 te preguntan como qué maquinaria sabes manejar, en qué tienes experiencia, o sea, lo que ellos buscan es saber en qué te pueden poner, o si tú no tienes experiencia, no por eso te van a dejar de contratar, sino que te enseñan. Exactamente, es como, aquí una cosa muy importante es que la gente primero está muy dispuesto y sabe que la gente no tiene que saber todo, y más en el caso de un estudiante pues que llega aquí seguramente es su primer trabajo, su segundo trabajo, solamente trabaja en cosas específicas. Lo más importante es la actitud, y creo que el tema de la actitud es fundamental. No sé hacerlo, pero estoy dispuesto a aprenderlo. Si tengo que estudiarlo, lo voy a hacer, si tengo que practicar, en fin, lo que sea, y eso le gusta muchísimo a los empleadores. Les tiro un dato para los que vienen de Colombia, que vienen como yo, no se preocupen tanto por el inglés. Realmente casi todos llegamos a trabajos no calificados y contamos con la bendición de que siempre nuestros supervisores son colombianos. Entonces eso es una gran ayuda. Sí, no ayuda mucho para mejorar tu inglés, pero al inicio que tú necesitas cómo solventar tus gastos, o sea, es maravilloso porque la verdad en todos mis trabajos, las entrevistas que he tenido de pronto han sido un poquito complicadas porque son con gente que habla inglés, pero o sea, una vez pasas de ahí, ya porque tu supervisor o el encargado de todo habla español.